Bon dia a tothom. Us presento a la Marilisa Blanco. La Marilisa Blanco és il·lustradora i advocada especialista en propietat intel·lectual. Per tant, ella és un perfil molt adequat per parlar del tema de la il·lustració i de la propietat intel·lectual i de què es mou al voltant de tot això. Bon dia, Marilisa. Si et sembla, al marge de que tu vulguis fer qualsevol tipus d'introducció que consideris adequada, jo et volia preguntar, com d'una manera personal, com has arribat tu al tema aquest? Quina és la teva trajectòria? O com has arribat a la il·lustració? O com has arribat al dret i al tema de la intel·ligència artificial? Bueno, pues voy a empezar por la parte sencilla, que es la parte de la ilustración, porque creo que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que siempre hemos dibujado, jamás lo hemos abandonado desde que empezamos a rayar las libretas con 2, 3 años que nos daban los papás para entretenernos. Y bueno, pues en mi caso además me servía como un doble sistema de gestión emocional y de gestión de conocimientos. Entonces yo muchas veces cuando estaba en clase, muchas veces lo que hacía era dibujar personajes que me contaban historias sobre lo que estábamos dando, etcétera. Y bueno, en alguna que otra ocasión sí que lo he comentado con un tono más humorístico, que en parte también me mantuve en el dibujo gracias a mi hermana mayor, que dibujaba, o sea, bueno, dibuja que alucinas. Y entonces yo como hermana pequeña envidiosa dije, pues yo también voy a seguir dibujando y no lo voy a dejar hasta que yo que sé me muera. Y luego ya pues es un mal vicio adquirido y desde entonces pues no puedo concebir la vida y digamos todo mi entorno sin el dibujo, la ilustración y cualquier tipo de arte, sea música, escritura o lo que sea. Entonces, la parte de derecho también, pues yo creo que soy un poco cabezota. Creo que eso es una característica de muchos abogados, de que somos un poco cabezotas. Y bueno, pues cuando yo era pequeña, con 6 años, le dije a mi madre que iba a ser abogada porque conocía mis derechos y entonces no me podía castigar. Si conocía mis derechos, pues entonces no podía ponerme el típico castigo de, pues no te quedas sin consola o no sales de tu habitación y te quito los juguetes. Entonces decía, conozco mis derechos. Y pues desde entonces, así que me mantuve en esa cabezonería, como podéis ver, pues son un par de patrones que tenemos allí. Y luego ya llegué a la carrera con ese momento un poco de derecho, que sí que estabas preguntándote, pues ¿qué hago? Porque yo estaba diciendo, bueno, pues dibujo, a lo mejor me gustaría hacer diseño de modas, algo así como mucho más especial. Pero dije, no, mira, conozco mis derechos y creo que voy a ejercerlos y ayudar a otras personas a que también los ejerzan. Básicamente llegué así al derecho y luego a la parte tecnológica. Básicamente es que aunque en la carrera no suelen enseñar mucha teoría respecto a nuevas tecnologías, a digamos herramientas que se están dando actualmente, sí que es verdad que me pillé un rebote con un profesor porque se pasó el tema de propiedad intelectual, que era el que más me interesaba a mí, porque yo decía, quiero defender los derechos de personas como mi hermana que se encuentran con vulneraciones o están utilizando sus obras sin permiso en internet, cosas por el estilo. Y bueno, pues decidí estudiarme todos los libros de la biblioteca que encontrase que tuviesen que ver con prestadores de servicios de la sociedad de la información, habían libros muy interesantes como incluso derecho comparado entre China y Estados Unidos con Europa. Entonces, bueno, pues me interesó mucho y en el año 2014 o así conocí a un compañero llamado Pablo Fernández Burgueño que hablaba sobre Bitcoin y hablaba sobre Bitcoin, ciberseguridad, protección de datos, tal. Además era socio fundador del despacho de Avanlex, que es el despacho que consigue el famoso derecho al olvido en los tribunales europeos y demás. Y bueno, pues me encantó la trayectoria, estoy hablando con él, me gustó mucho y a partir de allí empecé toda la parte de investigación. Como soy una persona inquieta y muy curiosa, pues pasé de Bitcoin a Smart Contracts, de Smart Contracts pasé a Big Data, me di una vuelta por el metaverso y cosas por el estilo. Entonces, claro, todo lo que sean nuevas tecnologías tiene al final la misma base, que es derechos en Internet, prestadores de servicios, propiedad intelectual y bueno, pues tema de consumidores, usuarios, contratación internacional, etcétera. Entonces, al final es ese mix que a mí, pues por lo menos me emociona y me apasiona, como se puede ver que ahora que estoy en plan de, oh, Dios mío, estas cosas que me molan muchísimo. Bueno, pues esa es mi historia. Mare meva, Marilisa, Déu-n'hi-do quina història entre això de passejar-te pel metaverso, que ja ens explicaràs com va anar, i tot el que ens has explicat, Déu-n'hi-do. Nosaltres també ens interessa molt el tema de com protegir-nos, de com defensar els nostres drets, i en aquesta sessió també està la nostra advocada, la Mariona Sardà, que després, quan comencem el torn de preguntes, doncs li proposarem que ella faci la primera pregunta i la introduirem també. Doncs jo et volia preguntar si ens pots fer... El Bill Festival
que vas venir, que et vam convidar, però que només vam poder parlar, com era una taula rodona, molt poquet amb tu i vam quedar com amb ganes de conèixer més coses. Ens vas explicar una mica quin era l'origen de la intel·ligència artificial i et volia demanar si ens podries fer una breu introducció, no? I com ho podem relacionar això amb les imatges i que ara les grans corporacions tinguin totes les imatges a la seva base de dades. Vale, perfecto. Bueno, pues yo te cuento. La inteligencia artificial, como habíamos comentado en esta charla tan distendida y con tantas personas ilustres, nace en realidad en el año 1956 formalmente, ¿vale? Entonces, la disciplina de la inteligencia artificial tiene varias personas representativas y varios fundadores, entre ellos que está Marvin Minsky, Nathaniel Roche y John McCarthy, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa aquí de estos nombres es que habían básicamente dos escuelas, porque la inteligencia artificial lo que siempre ha buscado y su fin último es imitar lo que las personas podemos hacer, ¿vale? Entonces, es todo aspecto del aprendizaje o de la inteligencia que se pueda describir con suficiente precisión, la idea es emularlo. Entonces, si nosotros podemos describir el proceso de diseño, si nosotros podemos describir el proceso por el que presentamos los impuestos, si podemos describir, pues, cómo realizamos el trabajo incluso de un abogado, podríamos intentar emularlo a través de una inteligencia artificial. Eso ya en el año 1956 es cuando se empiezan a poner estas bases. Estaban entonces estas dos escuelas, la escuela conectivista y la escuela simbolista. La escuela simbolista básicamente es que busca un presupuesto consecuencia, presupuesto consecuencia. En el ámbito del derecho, por ejemplo, nosotros también trabajamos con muchos presupuestos consecuencias y por eso me sale esa frase automáticamente. María Elisa, perdona. Sí. Perdona, ¿te importaría ir un poquitín más lenta? No por nada, sino porque como hablas de tantos conceptos que yo creo que tenemos que asimilar, igual nos va un poco, por lo menos a mí, un poquito mejor. Vale. Vamos a ralentizar. Es que yo voy al 1.5 del audios de WhatsApp, entonces me alegra que me hayas pedido que por favor fuésemos un poco más lentos. Vale, entonces decíamos, hay unos autores específicos que ayudan a establecer las bases de la inteligencia artificial. La idea de la inteligencia artificial al final es emular lo que hacemos las personas con nuestra cabeza muchas veces de manera automática. Creo que muchos de nosotros con ver una imagen ya podemos empezar a establecer pues cuál es la composición, cuáles son los formatos, dónde están los colores, cuál es la perspectiva y lo hacemos de una manera muy, digamos, rápida porque hemos entrenado a nuestro cerebro para hacer estas acciones. Pues si nosotros podemos describir todos estos procesos, cualquier proceso que podamos describir y poner por pasos, eso lo van a poder hacer las máquinas, ¿vale? Entonces, lo que busca, además, es a través de dos escuelas crear lo que sea. Básicamente, a mí me parece que cuando estaban estas personas programando en su casa respecto a la inteligencia artificial, decían, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y muchas veces pues no se preguntaban en algunas ocasiones digamos, las consecuencias de lo que están programando o lo que están pensando. Pero bueno, hablamos de esas dos escuelas, ¿vale? Entre todos estos autores nacen dos corrientes, como casi en todo, pues tienes una tesis y una antítesis, luego hacemos una síntesis y demás. Pero en este caso teníamos la escuela simbolista, que lo que busca es a través de una serie de instrucciones predispuestas llegar a ciertas conclusiones. Por eso decía, en derecho nosotros trabajamos mucho con presupuesto consecuencia. El presupuesto es, yo quiero contratarte, la consecuencia es, pues realizamos un contrato, por ejemplo. O presupuesto, ha matado a alguien, la consecuencia va a la cárcel. Entonces, digamos, ese despliegue lógico es la escuela simbolista y no genera nuevas inferencias o nuevas ideas, sino que todo se le da a la máquina preprogramado. Es decir, está sonando la alarma del horno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Apagarse. Hemos llegado a un punto crítico en la temperatura porque nos estamos congelando. ¿Qué tenemos que hacer? Apagar el aire acondicionado. Son, digamos, propuestas que son muy sencillas para poder realizarlas. Y esto en un principio era la escuela principal porque lo que buscaban era programar la más amplia cantidad de situaciones para que la máquina llegase en un punto de razonamiento. O sea, ellos pensaban que en cierto momento la máquina iba a despertar como si eso fuese de arte de magia, porque como tenía tal conjunción y tal explosión, iba a hacerlo automáticamente. Entonces, una de las, digamos, problemáticas que tiene es que como no hacen nuevas inferencias, no piensan en realidad, estas máquinas solo están ejecutando ciertas acciones.
pongamos el ejemplo del ajedrez. El ajedrez es uno de esos primeros puntos en los que las inteligencias artificiales resaltaron. Es más, ahora actualmente el Go no hay nadie que le gane a la máquina porque es una locura lo que hace esa inteligencia artificial, ¿vale? Pero es una inteligencia artificial a la que luego volveremos. Volvemos a la parte del ajedrez. El ajedrez, cuando nosotros jugamos al ajedrez, tenemos un componente un poco social. Nos podemos incluso tirar unos cuantos faroles, intentar engañar al contrario. Tenemos un poco más de picaresca, pero también nosotros sabemos unos cuantos movimientos que si controlamos el centro y abrimos de esa manera, sabemos que la forma de contrarrestarla es esta otra jugada, porque lo que sea. Pero digamos que conjugamos esa parte lógica de ingenio con la parte de picaresca y de, digamos, ingeniería social que tenemos las personas. Pero la máquina no piensa en eso, la máquina simplemente ejecuta y lo que hace es prever como 5 o 10 pasos por encima qué es lo que van a hacer. Claro, nosotros esa capacidad de previsión la tenemos un poco más limitada porque jugamos en otra liga, por así decirlo. Pero la máquina que no tiene sentimientos, no tiene presión, no tiene ningún tipo de sensación que le pueda ralentizar, equivocar o hacer que tenga algún tipo de torpeza, pues ya lo tiene previsto y no podemos competir con ella en ese sentido, ¿vale? Entonces, básicamente es realizar esta serie de premisas que luego además veremos otra de las consecuencias que tiene. Por el otro lado, la otra escuela que tenemos es la escuela conectivista, que es la que se ha puesto de moda ahora mismo y la que tiene una mayor capacidad para llegar a esa inteligencia artificial singular, etcétera, ¿vale? O sea, esta idea de singularidad es que la inteligencia artificial llegue a despertar por sí misma o llegue a tener una tal cantidad de autonomía que las personas no puedan diferenciarlas de la conversación que tendrían con un ser humano. Entonces, tiene esa gran capacidad y además las inteligencias artificiales, teniendo en cuenta que así como la escuela simbolista, perdón, tenía esta serie de axiomas, esta serie de si pasa A, haces B, si pasa B, haces C, si pasa C, pasas D, ¿vale? Toda esta, digamos, este conjunto de reglas, la o sea, la escuela conectivista lo que busca es imitar al cerebro en su formación y en su estructura, ¿vale? En vez de tener punto A, punto B, punto C, punto D, lo que dice es, yo te voy a dar una información, tú de repente tienes una caja negra con un montón de perceptrones que se llaman, que son como la idea de neurona que tenían, vas a hacer tus cálculos que van a ser con pesos, ¿vale? Y esos pesos se van a ir, digamos, autorregulando entre ellos y luego vas a sacar un output. Esa es la versión primigenia básica que luego ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Por qué en su momento no era tan extremadamente popular? Primero, porque falleció la persona que llevaba la bandera en la escuela conectivista, que era Rosenblatt Frank, y luego porque no tenía la tecnología suficiente para poder crear estas redes neuronales con la capacidad que tenemos hoy en día, y porque no teníamos la suficiente información. Tened en cuenta que las inteligencias artificiales requieren muchísima información para hacer unos análisis fiables de los datos. ¿Vale? Entonces, si no tenemos muchos datos, va a quedar muy sesgado, nos vamos a quedar cortos, no queda exactamente igual, ¿vale? Entonces, tenemos que esas dos escuelas, una donde tenemos presupuestos y consecuencias y la otra es como yo te doy algo y a saber qué sale, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando va evolucionando y vamos avanzando, recordad que dijimos que formalmente la inteligencia artificial nace en 1956, en el año 1964 se habla de la triple revolución de California de 1964, Santa Bárbara de California. Y básicamente explican que la aparición de las máquinas creará un desempleo tecnológico masivo y que la mayor parte de la fuerza de trabajo será imposible de emplear. Entonces, ya desde el 64 estaban diciendo, ojo, cuidado lo que hacemos con la inteligencia artificial, que nos podemos quedar todos en una crisis brutal por la destrucción de empleo que no será capaz de absorber a toda la fuerza de trabajo. E incluso para ser Estados Unidos un estado ultraliberal, que singularista, particularista y demás, individualista hasta la médula, estaban proponiendo entregar un tipo de estipendio universal, un dinero universal para que la gente pueda vivir dignamente, porque si no es que no van a poder absorber toda esa fuerza de trabajo. Y eso estamos hablando desde el 64. Entonces, esto lo dirigieron al presidente de la época, pero quedó sin más. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, a pesar de que tenía un auge y todo el mundo está pensando en wow, todo lo que vamos a conseguir con esto, tiene esa parte un poco de irrealidad.
Y cuando digo irrealidad es que no estaban preparados, teníamos ciertas problemáticas, como os decía, en la escuela simbolista, pues de esos presupuestos, tenía un problema fundamental que hace que entre en su primer invierno. Y el primer invierno significa que dejan de darle dinero, la gente que se dedicaba a la inteligencia artificial quedan como unos excluidos y unos raritos ahí al fondo de un laboratorio, en plan de, los raros gestos underground que están hablando de inteligencias artificiales y cosas raras para conquistar al mundo, ¿no? Además, pues Robocop, Terminator y todo esto, pues también sigue un poco esa tendencia de decir, los raritos estos que nos van a exponer a peligros muy raros, ¿vale? Y el principal problema que tenían este tipo de inteligencias artificiales se llama la explosión combinatoria. Explosión combinatoria significa que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que planificar un viaje entre 10 destinos distintos, por ejemplo, tengo que ir a la frutería, luego pasarme por la biblioteca que tengo que devolver los libros, aprovechando voy a ver a mi madre, luego tengo que ir a por unos productos en la peluquería y por último tengo que ir a por los chiquillos al colegio. Digamos, nosotros pensamos en estos 5 y establecemos automáticamente la ruta más sencilla para llevar a cabo todas esas tareas y lo que vamos a necesitar para ir. Otra cosa es que luego se nos olvida lo típico de la cartera o, Dios mío, se me olvidó tal, pero bueno, son cositas que nos puede ocurrir porque nuestra cabeza está pensando en cuál es la forma más rápida y eficiente de realizar esto. Y nos tarda segundos. En cambio, a la inteligencia artificial, cuando le ponías este trabajo, explotaba, se rayaba, decía, no, hasta aquí ya he llegado. Y entonces que esta era la explosión que tenía y por tanto la promesa que sea de vamos a crear una inteligencia artificial que nos resuelva la vida, pues se hundía. Entonces, avanzamos un poco más en el tiempo y más o menos en los 70, 80 empiezan a aparecer los sistemas expertos. Los sistemas expertos, además, a mí me llama la atención de que había uno específico para los abogados, porque intentaban pues abaratar los costes de los abogados porque en Estados Unidos era una absoluta locura y bueno, sigue siendo una absoluta locura. Los salarios que tienen allí, litigar es carísimo, un contrato es carísimo, un divorcio muchísimo más. Entonces dijeron, pues con un sistema experto, como en la abogacía tiene esa parte, digamos, lógica de presupuesto, consecuencia que estábamos comentando, podríamos hacer un sistema experto. Claro, los abogados que lo probaban dijeron, a esto se le queda así como un poco corto, no me termina de gustar, y entonces volvemos otra vez a esos inviernos, ¿no? De veranos, tenemos muchísimo dinero y estamos invirtiendo para ello, inviernos, veranos, inviernos, y bueno, pues como la eficiencia dependía de los datos, no es hasta que llega Internet, no es hasta que llega esa gran cantidad de datos subidos a la red, la popularización de las personas y su acceso, que permite que nosotros lleguemos a un nuevo estadio. Al respecto, a mí me gusta explicar que en 2012 el paradigma simbolista se cambia y se pasa a la conectivista, porque hay un concurso de reconocimiento de imágenes llamado ImageNet que su objetivo principal es identificar imágenes. Es decir, pues dime que tu ordenador puede identificar este conejo o este gato. Entonces, tú ponías a prueba al ordenador y te tenía que etiquetar correctamente la información. Pues en ese año se presentó un grupo de estudiantes liderados por Hinton y AlexNet y usando un sistema de 5 capas convolucionales para identificar imágenes y tuvieron digamos, una eficacia casi humana. ¿A qué nos referimos con esas 5 capas convolucionales? Pues lo que os decía antes de que la escuela conectivista tiene una parte que es de entrada, una caja negra y una parte de salida, que es el resultado del análisis que está realizando. Pues pongamos que a la imagen le decimos, ¿es esto un cuadrado? Y entonces pasa a la caja negra y tiene un perceptrón que dice, ¿tiene un ángulo recto en 90 grados? Sí, pues un punto positivo. ¿Tiene 4 ángulos rectos de 90 grados? Punto positivo. Es recto, tiene líneas rectas. Bien, no es circular, efectivamente. No hay ángulos de 45 35 grados. No, 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 es de 90 grados todo, tiene 4 lados, no tiene 5 ni 6, todo es así. Pues entonces que estamos ante un cuadrado. Y te decía, ox. ¿Vale? Entonces, esta caja negra se organiza por capas y esas capas pueden tener muchísimos perceptrones. Lo único es que cómo funciona a ciencia cierta no lo sabemos porque ella misma se equilibra porque tenemos un sistema un sistema adversarial. El sistema adversarial es esta comprobación de ángulo de 90 grados, sí, correcto, pues entonces saca. Eso ya ha evolucionado hoy en día a partir de 2016 más o menos, que empezamos con los sistemas de difusión, ¿vale? Pero en el año 2012 crean eso, la gente queda alucinada, empiezan a experimentar con estos procesos conectivistas y, por ejemplo, tenemos a lo que yo llamo el fenómeno del rey de Internet, que es Jeff Dean y Andrew NG alimentaron una inteligencia artificial con 10 millones de vídeos de YouTube y no sé si os acordáis que en el año 2012 el rey de Internet eran los gatos.
Solo había vídeos de gatos, había memes de gatos, había dibujos de gatos, todo era gatos y pues todos nos reíamos con, mira el gatito qué simpático es. Pues esa inteligencia artificial se hizo especialista en reconocer gatos. ¿Por qué? Porque era lo que había. Entonces, él entendió de los patrones, esos 10 millones de vídeos de YouTube, que lo interesante y lo importante de todos esos vídeos no es el texto, no es las imágenes, no es el gato. Entonces decía, mira, un gato, otro gato, otro gato. Entonces, esto lo utilizo para ejemplificar que las inteligencias artificiales son, digamos, dedicadas a una sola tarea. Si es especialista en jugar al Go, no va a jugar al ajedrez. Puedes utilizarla para volverla a entrenar al ajedrez, pero tendrías que irte a un programa diferente. Si tu programa identifica gatos o identifica ciertos tipos de imágenes, pues podrá hacer ese tipo de imágenes y solamente ese tipo de imágenes, pero no podrá, digamos, cambiar mucho salvo que tú vayas dándole ciertas instrucciones, ¿vale? Ya llegamos a la parte de Stable Diffusion, que la idea es un poco distinta, aparte de pues, decir, pues tiene 90 grados, etcétera, lo que hace es añadir ruido a la imagen. Y al añadir ruido a la imagen, lo que hace es como difuminarla, pues se llama diffusion, la difumina, sabe más o menos el patrón que realiza y luego es capaz de reconstruirla. A esto luego se le añade una... la capa de los prompts que se llama condicionamiento. Ese condicionamiento lo que hace es decir, vale, tú me has hecho, digamos, la difusión de una imagen, podrás mezclarlo como si fuese un estilo de collage, por así decirlo, porque has encontrado varios puntos que pueden servir y yo te condiciono. ¿Cuál va a ser las condiciones? Pues que me lo hagas en el estilo Tumblr de 2012 de Lois o que me lo hagas al estilo, yo qué sé, Sarah Anderson o me lo hagas del estilo de Marilisa Blanco. Entonces, ese tipo de elementos requiere dos puntos. Uno, que hayan hecho el análisis de esa difusión y dos, hayan etiquetado correctamente los datos. El etiquetaje de datos podría hacerse con una base de datos que, aprovechando que está Mariona, le voy a hacer el guiño de decir, aquí entra ya la normativa sui generis de bases de datos, o directamente pueden hacer el enlace a Internet. Y esa es una de las problemáticas que existe, porque enlazar en principio no está prohibido ni tampoco está sancionado por nuestra jurisprudencia, sino que el problema vendría cuando tú muestras esas imágenes a un público nuevo o te haces una base de datos sin haber tenido los permisos necesarios para hacer la recopilación. Eso es uno de los puntos centrales que vamos a tener en la inteligencia artificial. Bueno, pues todo el camino recorrido hasta ahora nos lleva a estos sistemas de difusión que pues son Stable Diffusion, Midjourney, Dalí, etcétera, que utilizan la misma tecnología y cada vez van avanzando. Y si os dais cuenta, por mucho que, por ejemplo, ChatGPT esté haciéndote, ¿cómo se dice? Bases de datos o programas programas de ordenador o te esté señalizando ciertos, digamos, cuadros, resúmenes, flowcharts, que no me sale diagramas de flujo, pues al final se basa sobre todo en el texto y no va a ser tan específica como cualquiera de las que están dedicadas a imágenes. Igual que estas, pues aunque tengan la misma base, podrían utilizar la música. Lo que intentan también es conectarlas para intentar que estas pues tengan un poco más de capacidad. La verdad es que está saliendo bastante bien dentro de lo que cabe, pero aún está ese reto tecnológico de ver cómo podemos aunar en un solo sitio la capacidad de crear cualquier tipo de herramientas y entonces intentar conseguir esa inteligencia artificial más generalista. Básicamente es todo el recorrido hacia la inteligencia artificial. No sé si Pues, tenéis comentarios. Marilisa, ya casi llevamos media parte de la charla. Es interesantísimo lo que explicas y creo que nos hacía falta esta introducción para entender muchísimo mejor de dónde surge la inteligencia artificial y bueno, y qué es en realidad, ¿no? Pero ahora que nos has hecho esta magnífica introducción, ai, ja m'he anat al castellà, veus? Et volia preguntar, així, a grans trets, com pot afectar la intel·ligència artificial concretament? Ja sabem que en molts d'altres col·lectius també, però concretament el col·lectiu de la il·lustració, quins et sembla que són aquells punts calents a tenir en compte? Vale, pues los puntos calientes que tenemos en cuenta son, primero, la utilización de las imágenes para el entrenamiento de las inteligencias artificiales, porque es este punto, ¿vale? Y aquí tenemos que volver a hablar un poco más en detalle a esta legalidad que habíamos hablado en la charla que tuvimos hace un par de meses, y es que en un principio nosotros en Europa tenemos una excepción a la minería de datos. Y os decía, pues desde el punto de vista europeo puede ser legal que esto ocurra. Y digo, puede ser legal porque tendríamos que bajar, como es una directiva, cada uno de los países lo adapta a su propia legislación. Y tendríamos que ver dónde se realizan estas bases de datos y si son legales.
Entonces, si son legales, ¿por qué están utilizando estos límites y lo están usando correctamente? Porque no vale simplemente utilizar las obras sin permiso pensando, no, no, sí, esto es un derecho a cita, pero lo voy a utilizar en la portada de mi libro. Esto no funciona así, esto no es un derecho a cita. Tenemos que cumplir exactamente con los requisitos y las premisas que ve la legislación, ¿vale? Entonces, el primer punto caliente es el entrenamiento, porque bien podrían enlazarlo o bien podrían recopilarlo, hacer una base de datos, exportarlo, venderlo y comercializarlo. Entonces, esta comercialización podría ser ilegal o podría ser legal dependiendo del país. En España sí que introdujimos este límite a la propiedad intelectual en el Real Decreto 24/2021, si no recuerdo mal, que era la ley ómnibus, que ponía 8 directivas, y según la exposición de motivos, eso se queda para la investigación y la innovación. Entonces, la interpretación que tenemos que hacer de este artículo no es que sea general, sino que tenemos que, digamos, acotarlo más al ámbito de investigación, de innovación, y eso casi siempre lo van a hacer entidades investigadoras, universidades públicas, etcétera. La problemática que veo aquí entonces es que o sea, hemos trabajado con muchas administraciones públicas y a ellos les encargan que realicen ciertos estudios, porque entonces esto luego revierte a las, digamos, empresas, y luego también tenemos o sea, las políticas de apertura de datos y reutilización de datos de las administraciones públicas y de las entidades de investigación. Entonces, nosotros que estamos diciendo, vale, las empresas privadas no pueden realizarlo, pues indirectamente podrían realizarlo a través de entidades públicas. Entonces, ese es el primer punto, que además es una de las grandes discusiones que hay. Y luego podríamos hablar de la destrucción de empleo que se puede realizar por culpa de, digamos, el uso no ético de las inteligencias artificiales, porque partimos de la idea de en España no es legal, ¿vale? Utilizar la investigación para empresas privadas. Por ejemplo, en Alemania, que está Lion, que es la fundación que realizó toda esta primera base de datos de millones de imágenes sin permiso, pues si revisamos su normativa, dice que el uso de la minería de datos se tiene que hacer con carácter no comercial. Entonces tú no puedes venderlos, no podrías comercializarlos, sino que es para tu estudio, y una vez utilizas la imagen tienes que borrarla o eliminarla. O podrías hacer una reproducción permanente si es para archivos o museos. Entonces son cosas muy específicas que tendríamos que ver país por país. Entonces tenemos el problema también de la globalización por eso, porque nosotros todo lo que metemos en Internet pues tienes esa oportunidad, y luego tendríamos que ver los términos y condiciones de los sitios donde los metemos. Por ejemplo, una de las class action, una de las demandas que hay en Estados Unidos, que se ha presentado incluso contra DeviantArt. Todos conocemos DeviantArt, todo el mundo ha tenido una cuenta alguna vez en su vida en DeviantArt, y DeviantArt estuvo en un momento muy crítico porque permitía la reutilización de imágenes, e incluso habían sacado su propia inteligencia artificial que utilizaba todas las imágenes de DeviantArt para realizar, digamos, este entrenamiento. La problemática que salía y que pusieron sobre la mesa muchos de los artistas era, es que hay personas incluso que han fallecido y no pueden consentir. Las personas que deberían llevar su propiedad intelectual, que serían sujetos de bajo el Estado, tampoco pueden consentir porque no, a lo mejor no se saben las claves o no están pendientes de ese tipo de, digamos, gestión, sino que están pendientes de otro tipo de gestión. Entonces sería un poco injusto que tú digas por tus términos y condiciones que todo lo que subas va a estar, digamos, sujeto a este entrenamiento. Y luego también tendríamos el carácter retroactivo o no retroactivo de lo que afecta. Así que es verdad que como son contratos de adhesión, mientras tú tengas digamos, la cuenta activa, pues te van a entender que tú estás aceptando los términos y condiciones, porque los términos y condiciones son como las lentejas, o las tomas o las dejas, pero no hay término medio para con los consumidores. Para ello tendríamos que discutir con estas grandes prestadores de servicio, decir que como consumidores esto es bastante injusto y no se podría realizar. Para que entendamos un poco más esta mecánica, esta misma directiva que cambió e introdujo la minería de datos, también pretendía alzar o mejorar lo que sería el sistema de las licencias. La idea final de esa directiva era que en Europa se moviese mucho más el mercado de licencias, que hubiese pues licencias transfronterizas, que las personas pudiesen, incluso para cuando subiesen detalles a YouTube, negociar los términos de esa licencia. ¿Qué ocurrió al final? Que el más grande se comía al pequeño, te ponen que, bueno, pues quieres subirlo, aceptas nuestras licencias, conoces exactamente qué es lo que hay, o si es de terceros, nos pruebas tú a nosotros que tienes derecho para usarlo, porque si no, los gastos judiciales en los que incurramos nos los vas a pagar. Y es como, perdona, es que esto no da la idea que teníamos con esta ley, ¿sabes? En plan, nos ha salido mal, nos ha salido gato por liebre, y eso no es lo más correcto. Entonces, destrucción de empleo, la parte de globalización, que va a ser una problemática para nosotros discutir sobre estas violaciones en los derechos, y luego también
que en todo caso también quedamos un poco a la merced de lo que quieran hacer los grandes prestadores de servicios. Un ejemplo, Universal Music pidió a YouTube que eliminase uno de los vídeos de un rap de gatitos porque utilizaban la voz de Eminem, como se había realizado con muchas canciones que en realidad pertenecen a Universal Studios, pues directamente hicieron Universal Studio Music lo que hago. Entonces, quieras que no, volvemos a estar en las mismas de muchas veces nosotros ni siquiera tenemos los permisos o los derechos sobre las obras porque los contratos que nosotros firmamos por lo general prevén la cesión para siempre de nuestros bienes, sin muchas veces capacidad de recuperarlos, a pesar de que en la ley pues, hay capacidades para decir si no está usando este derecho, pues me lo quedo, etcétera, pero no es usual, o sea, en el mercado no se está empleando. Pues estos serían a grandes rasgos. Ya, muchísimas gracias. Tenía previsto preguntarte el tema legal, però ja ho has explicat molt bé. I et volia comentar, de manera individual, els il·lustradors i il·lustradores us podeu protegir? Una sòcia de la PIC, per exemple, quan va saber que fèiem aquesta xerrada ens va dir: ostres, teniu previst parlar de sistemes com ella ens va posar Glaze, jo no ho conec, que podrien protegir-nos de la còpia? Ens pots dir alguna cosa d'això, Marilisa? Están empezando a salir ciertas aplicaciones que pueden servirte para ponerle una capa que hace que las inteligencias artificiales no puedan leerlo mucho. Creo que es esa la que llama, soy malísima para los nombres, luego lo buscaré en Google y os lo pasaré porque la verdad es que el nombre no me acuerdo, pero sí que lo he visto en acción porque en la comunidad estaban diciendo, bueno, pues estamos esto, etcétera, pero según la ley, tanto en la directiva como en la normativa europea, bastaría con que nosotros pudiésemos en un lugar visible o con código máquina o alguna forma que se vea nuestros términos y condiciones, nuestra página web, cuando compartimos la imagen, que no queremos que se comparta, que se utilicen nuestras obras para entrenar las inteligencias artificiales. Nosotros trabajamos con proyectos de desarrollo de inteligencias artificiales en ámbito educativo para que a los profesores les sea mucho más sencillo crear ejercicios, etcétera, pero claro, a ellos siempre les digo lo mismo, tiene que ser una inclusión voluntaria, no me vale con que digan que no, esos derechos como son de los profesores o de la administración pública los vamos a utilizar de manera automática, no, o sea, sé ético, sé un ejemplo de lo que queremos que ocurra con los profesores y con los profesionales del sector y tienes que pedir ese permiso expreso. Tenemos que revisar cuáles son las posturas de los autores que vamos a utilizar. Si hacemos un barrido, un data scrapping o un web scrapping, pues podríamos meternos en problemas porque el riesgo aumenta, porque tú no sabes cuántas de esas personas luego te pueden reclamar. La problemática de esa reclamación luego será pues, hacerlo efectiva, pero para eso tenemos medios alternativos de solución de conflictos a nivel europeo y luego tenemos algunos mecanismos, por ejemplo en Estados Unidos, como el registro de propiedad intelectual de Estados Unidos que te ayuda a las reclamaciones de pequeña cuantía que son de 30.000 euros para abajo, de 30.000 dólares para abajo. Entonces, la primera medida sería decir que no, la segunda medida sería utilizar cualquier tipo de herramienta que nos pudiese dar alguna capa que fastidie solamente las imágenes para las inteligencias artificiales. Esas serían las dos medidas básicas que tendríamos que tener hoy en día. Las otras ya pasa por ser un poco más combativos que estar a la espera y a la expectativa de lo que digan las sentencias que se han introducido, que se han presentado a principios de año o incluso a finales de 2022 contra, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Copilot de Windows y Microsoft. Windows y Microsoft desarrollaron una inteligencia artificial que te ayuda a programar. Y eso pues ya le presentaron la demanda y a partir de allí han ido en cascada todas las demás, que en este caso incluso tenemos demandado a Stable Diffusion de Art y otras entidades que utilizaban estas imágenes para el entrenamiento de inteligencias artificiales. I et volia preguntar, tu creus que les entitats de gestió poden jugar un paper important en aquest tema i en la defensa dels drets dels col·lectius artístics? A ver, para mí deberían. O sea, no sé si hay alguien por aquí que será representante de la entidad de gestión. En cuanto pilla uno pueda, le voy a decir, por favor, haz algo tú también, ¿sabes? Porque, o sea, para explicarme, cuando pasó lo de Universal Studios y la canción de Eminem, yo puse en Twitter de, bueno, empieza la fiesta, ¿no? En plan de, voy a pillar las palomitas porque ya se van a pegar los grandes y bueno, ya veremos cómo nos quedamos un poco los pequeños. Como un poco de, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero sí que es verdad que las entidades de gestión están pensadas para defender los derechos y los derechos de los autores, aparte de las asociaciones y demás iniciativas que se están realizando a nivel europeo. Yo de momento no he escuchado a ninguna que haya dicho absolutamente nada o que haya tenido en cuenta alguno de estos puntos, pero sí que es cierto que si en las oficinas de registro están diciendo, oye, que no se van a registrar ningún tipo de obra que sea realizada con inteligencia artificial, por lo menos las públicas, las privadas, no sé exactamente cuáles son sus políticas y como son privadas y son sellados de tiempo o de terceros de confianza, pues ahí
ahí pueden hacer lo que más estimen oportuno, de lo que quieran registrar o no registrar. Allí, pues espero que sus abogados también hablen de cuál es digamos, consecuencia o cuál es el limbo jurídico en el que se encuentran los resultados que arrojan las inteligencias artificiales, porque eso no está protegido ni es objeto de propiedad intelectual. Entonces, registrar algo que no está protegido, tienes derechos exclusivos excluyentes, queda un poco raro, ¿sabes? A mí me suena como, voy a darte una taza sin darte una taza porque te estoy dando una concha y es como, me rompe la cabeza, ¿vale? Entonces, en este punto, ¿vale? Para mí las entidades de gestión sí que podrían jugar un papel porque ayudarían a explicar o por lo menos organizar junto con asociaciones u otros interesados a ese colectivo que es un poco más pequeño y no tiene tanto dinero o tantos recursos como cabría. Entonces, para mí sería lo ideal que pudiésemos enfocarlos a través de esa parte y ese punto, porque al fin y al cabo no solamente están para gestionar, digamos, la recaudación o que se están utilizando de acuerdo a las licencias que hemos dado o que vayan, yo qué sé, por ejemplo, como antes, a las bodas a ver si habían pagado los derechos de la música, sino que están para protegernos, están para representarnos y para eso nosotros les damos una licencia para que gestionen. Entonces, allí hay un punto en el que yo quisiera, por lo menos a título personal, verles un poco más de acción. No sé si ya se han pronunciado, pero de momento yo no he visto nada. Sí, veia un comentari en el xat que diu que ja s'ha posicionat sobre la intel·ligència artificial generativa VGAP i sí, és veritat, nosaltres vam rebre un comunicat però no hem rebut res més de l'entitat de gestió que plega els il·lustradors i il·lustradores. Bé, i finalment, la darrera pregunta, en tinc moltes més, però és que també crec que hem de donar pas a les persones que volen preguntar coses. Et volia preguntar, has parlat de moltes coses, però el col·lectiu d'il·lustradors i il·lustradores ens pot beneficiar d'alguna manera la intel·ligència artificial? Hi ha algun aspecte en el que pugui beneficiar? A mí por lo menos hay una práctica de inteligencia artificial que me gusta mucho y es que muchos de los modelos son en realidad software libre. Entonces tú lo puedes alimentar con tus propias imágenes y sacar productos que sean de tu propia cosecha. Entonces, si eres como yo que tiene 80.000 bocetos porque te dedicas a hacer dibujitos tontos en las libretas mientras estás esperando reuniones y demás, pues podrías alimentarlo con tu propia información y sacar pues tu estilo o ciertas composiciones que te vengan mejor. O incluso podrías ponerte de acuerdo con varios amigos, entrenarlos con vuestros datos y podríais sacar pues trabajo un poco más rápido. A mí, por lo menos, me parece que cuando utilizan inteligencias artificiales, por lo menos a mí, me resulta más difícil repararlos en el sentido de esto no está del todo correcto o este color pues no ha quedado bien, aquí hay una pequeña aberración, esto no me gusta cómo queda, la perspectiva aquí está mal, la mano es un desastre o pues esa acento aquí real o por ejemplo no sabía que tenía una tendencia y un sesgo a que los pechos fuesen tan pequeños o tan grandes, ¿sabes? En plan de, vemos sesgos y ciertos puntos que nosotros repetimos porque las inteligencias artificiales lo que mejor hacen es estudiar tendencias y poner, digamos, en alza o realzar lo que más se repite, las repeticiones, que es lo que más premiado por la inteligencia artificial. Entonces, podrías utilizarlo de esa manera, que es más ético y además te ayuda porque es tu propio estilo. No tienes que cambiarlo, no tienes que dibujar por encima, no tienes que hacer muchas cosas que a lo mejor pueden ser resultados un poco incómodas. A mí por lo menos es el principal beneficio que nos puede dar. Y luego también puede servirte, pues, yo qué sé, como mock-up o como una inspiración o algún tipo de desarrollo. También depende mucho de la postura de la persona, ¿no? Porque si ellos de verdad están en contra, te van a decir, es que ni para eso lo quiero. Entonces, quieras que no, ahí hay un punto de donde tú también tienes que pensar cuál es tu papel o cómo quieres, digamos, contribuir, porque sí que hay personas que, digamos, cuando piensan en, yo qué sé, Midjourney, dicen, bueno, pues si es que tengo la versión gratuita, solamente con verlo, pues ya me va bien. Pero luego hay otros que deciden pagar. Entonces, tu dinero al fin y al cabo también es parte de decisiones políticas. Tenemos que ver cómo tratarlo. Entonces, es una decisión que en esa parte ética tenemos que verlo. A mí, mi solución favorita es, mira cómo lo puedes entrenar y si puedes juntarte con varias personas para meterles dibujos, podríamos utilizarlo. Doncs moltíssimes gràcies, Maria Elisa, per tot això que ens has explicat, que crec que és que diu moltes coses i que pot ser de molta utilitat per tot el col·lectiu. I volia començar ja el que serà aquesta part de preguntes que faran les persones, introduint i donant pas i convidant a que parlin a la Mariona Sardà, que és l'advocada de la PIC. Suposo que moltes persones de les que esteu aquí en algun moment us heu posat en contacte amb ella
i ja podeu començar a escriure les preguntes al xat, intentarem respondre-les. També penseu que arribarà un moment que si hi ha moltes preguntes us direm clar, que la sessió s'ha d'acabar en algun moment i aleshores doncs, potser ja haurem de reduir-ho, però no patiu perquè aquest és un tema que ja heu vist que l'hem tractat al Build Festival, l'hem tractat avui i continuarem tractant-lo perquè pensem que conèixer tot el que hi ha al voltant de la intel·ligència artificial és el que ens donarà més eines i una postura més forta per a combatre tot allò que pensem que pot afectar el col·lectiu. Doncs bon dia, Mariona Sardà, si et sembla, i no pel xat, sinó de manera així més en vivo i en directe, per dir-ho d'alguna manera, doncs igual tens alguna pregunta que li vols fer a la Maria-Elisa. Bueno, primer de tot, felicidades, Maria-Elisa, porque ha sido súper ilustrativo y súper interesante y te felicito de verdad, muy buena esta charla. La primera pregunta o la única que lanzo, a ver, comentario y pregunta. Hace un par de meses estuvimos en una charla muy parecida, Gemma lo sabe, con los fotógrafos y ahí se puso de manifiesto un tema que no sé si en los ilustradores, y tú como ilustradora también me podrás también explicar tu experiencia, nos decían, ¿no? Los fotógrafos decían, oye, para nosotros la inteligencia artificial será una herramienta más, será una aplicación más, será una forma de trabajar diferente, pero es muy importante la parte técnica, es decir, estos prompts que nosotros metemos desde el punto de vista tecnológico, técnico, para ellos es muy importante. Y yo me pregunto si para los ilustradores también tener unos buenos prompts, que al final hay aplicaciones que también te dan ideas de meter el prompt, también para vosotros será interesante o es muy diferente. Es decir, esta parte técnica, tecnológica que tienen los fotógrafos, para vosotros, los ilustradores, ¿será diferente? ¿El poner un prompt mucho más sencillo te va a dar lugar a obtener información, datos, imágenes diferentes? ¿O cómo lo vais a trabajar? Es decir, desde el punto de vista ya voy a utilizarlo como una herramienta, lo que decías, ¿no? Un poco al hilo de lo que explicabas ahora en tu última contestación a la pregunta de Gemma. ¿Cómo lo ves esto? A ver, los prompts es que además, aprovechando que también he visto ahí por allá a Ainara Legardón, así que la saludo porque me encanta su blog y todo lo que hace. Y bueno, Mariana, encantada de verte y me encanta la pregunta que me has hecho porque es que la parte de los prompts tiene otro punto que es súper interesante. Bueno, voy a hacer un pequeño inciso antes de empezar a comentarlo. Los prompts llega a tal punto de que se está preguntando si eso tiene suficiente originalidad para ser un elemento protegido. Entonces, si no recuerdo mal, fue en California donde presentaron un cuadro que era como una space opera que representaba una cantante con digamos, una ejecución muy específica que había ganado un concurso. Y bueno, pues al final se descubrió que inteligencia artificial y pues todo el mundo empezó a decir, oye, pues, ¿por qué tenemos que aceptar que los concursos a lo mejor tendrían que excluirse, etcétera? Bueno, pues esta persona no da el prompt porque dice que trabajó tanto en hacer el prompt que de por sí eso ya es digamos, un bien económico, por así decirlo. Es un bien, una ventaja competitiva respecto a otras personas que quieran generar un prompt. Entonces, tu capacidad de descripción, tu capacidad de imaginar, también puede determinar el resultado que te dé la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, que me gusta las cosas muy, digamos, sencillas, bastas, un poco más inmediatas, sí que les digo, dibújame un perrito, pero quiero que el perrito tenga manchas, sea tipo dálmata, pero sea un dálmata, yo qué sé, cualquier historia, ¿sabes? Y no me pongo a trabajar tanto el prompt, pero sí que es verdad que la riqueza de la descripción, lo detallado que sea, podríamos incluso precisarlo como si fuese un activo más de la empresa. E incluso la venta y comercialización como hacen en mercados secundarios, no solamente que se está dando, sino que se pueda digamos, utilizar de la mejor manera. Entonces, que el resultado que tú vas a tener, porque sabes escribir mejor, porque sabes explicar mejor, porque sabes dar los detalles que tú quieres y llegar a un producto mejor que otras personas, sí, o sea, puede ser un punto diferencial para un ilustrador que quiere utilizar estas inteligencias artificiales como herramienta. Claro, entonces, aquí en este punto, aprovechando que decimos, pues podríamos pensarnos si es buena idea que los mantengas en secreto y pongas toda la parte esta de secretos empresariales y todas las políticas de esto no se lo voy a compartir con nadie, se va a quedar pues para mí mismo e intentar dentro de lo que cabe mantenerlo con la máxima privacidad. Muchas gracias. Bueno, Gemma, ya doy la palabra al chat y a las preguntas y cualquier otra cosa que haga falta, aquí estoy. Moltíssimes gràcies, Mariona. Doncs continuem. L'Eloís ha posat una pregunta al xat. Pregunta si hi ha alguna altra plataforma de registre que apliqui aquesta capa que la Maria-Elisa comentava.
i perquè la intel·ligència artificial no la pugui usar. També la Inara, no sé si té a veure, comentava també en una nota que ha posat al xat que Safe Creative ofereix una eina per declarar si s'ha fet servir o no intel·ligència artificial en la generació de la imatge. Què ens pots dir d'això, Maria Elisa? Bueno, para empezar, que todo el equipo de Safe Creative, bueno, conozco muchos de ellos y creo que son unas personas muy comprometidas con los autores, entonces me encanta que hayan puesto ese sistema de etiquetado porque eso nos puede ayudar, o sea, entre todo esto nos falta decir que tenemos una nueva normativa europea que está en el horno y uno de los puntos que pide y exige para los, digamos, bienes o imágenes creadas con inteligencia artificial es que se etiqueten como generados con inteligencia artificial. Entonces, eso ya de por sí va a ir por ley. Entonces, todo ese tipo de acciones además tiene que replicarse en los prestadores de servicios de la sociedad de la información para que se pueda etiquetar. Respecto a herramientas, es que tened en cuenta que es más difícil generar plataformas que vayan a encontrar la inteligencia artificial porque es un estado nuevo del arte, de la programación, que replicar inteligencias artificiales o mejorarlas que puedan ser generadoras. Entonces, yo de momento conozco una, que es esta que os estaba comentando, voy a googlearla y le pediré a Gemma y a Andreu que os lo pasen por email en plan comunicado, de esas son las herramientas, o sea, me comprometo aquí en público a realizar esa búsqueda para vosotros porque la verdad es que soy malísima para los nombres, o sea, soy lo peor y entonces por eso mismo me vais a tener que excusar de no deciroslo con carácter inmediato, ¿vale? Pero bueno, sí, entonces, cuidad sobre todo la información que estáis dando a según a qué personas. O sea, yo, por ejemplo, me fío mucho de Safe Creative por eso, porque los conozco, sé más o menos cuál es su estrategia, conozco a sus abogados, sé qué es lo que están planificando, entonces, claro, tampoco puedo ir predicándolo porque ya parece que sea su sponsor y que esté haciendo siempre publicidad de ellos, que por eso fue como que me callé, ¿sabes? Pero sí, efectivamente, buscad a personas que tengan ese tipo de compromiso y ese nivel digamos, implicación con los autores, porque, como decía, toda decisión económica es una decisión política y también es lo que nos va a llevar al siguiente estadio. Nos ayuda a dibujar qué es el futuro que queremos. ¿Vale? En Tomeu pregunta, al marge de que no es pugui registrar en el registre de propietat, en el registre, una imatge generada per intel·ligència artificial, es pot usar comercialment? Perquè estem veient aquest ús, per exemple, en cobertes de novel·les. I també la Inara comenta que sí, que el propi prompt pot ser protegible si té l'originalitat suficient. Claro, a ver, voy a entrar primero en la parte del prompt, de decir por qué se estaba discutiendo sobre la originalidad, y es que en unos, digamos, pinceladas básicas de propiedad intelectual, o sea, el objeto de protección es cualquier tipo de obra, es decir, es una lista abierta donde puede caber absolutamente todo. Por eso mi ejemplo favorito es, se protegen los videojuegos, aunque la ley no los dice específicamente, se protegen los bocetos, porque aunque sea, digamos, aunque algunas personas se crean que no, sí que está mencionado directamente en la lista abierta del artículo 10 de la ley de propiedad intelectual, y lo que busca es cualquier obra que sea original, y original al final significa tener la capacidad de elegir, de hacer las decisiones libres y creativas para llegar a un cierto resultado. Si un chiste, aunque sean 2 líneas, es suficientemente original, será un objeto de protección. Un prompt, por tanto, por mucha descripción, por muy descriptivo que sea o mucha información que sea, sí que puede ser objeto de protección porque estaría recabando el requisito de originalidad. ¿Entendido? Pues esas decisiones libres y creativas que luego puede utilizarse para otra cosa, sí, pero de por sí es un objeto, un bien económico, por eso estaba diciendo que puede ser mejor tratado como un secreto empresarial para ya quitarse cualquier tipo de dudas, porque si tú lo pones en abierto ya le estás dando esa ventaja competitiva a cualquier otro tipo de persona. ¿Vale? Entonces, Molt bé. eso sí. Digues. No, esto por ese lado. Y me faltaba otra pregunta, pero si hay más preguntas, porque he visto que el chat ha hecho pum. No, tranquil·la, ja les vaig gestionant jo i així, si em deixo alguna cosa ja m'ho direu, perquè jo ara crec que la pregunta de la Tània Vicedo ja queda contestada, si no, Tània, ens ho dius. I la Sònia pregunta un tema que va com una mica més enllà, no? Si el concepte de creació, creador, autor amb l'ús de les intel·ligències artificials afecta, doncs, si és la mateixa idea d'art, no? Si la creació és un acte molt humà, aquestes imatges generades amb la intel·ligència artificial podrien ser considerades art o creacions i s'està obrint algun debat al respecte? El debate sobre si es arte o no es arte está desde el minuto 1. O sea, porque digamos que los conceptos jurídicos y otros tipos son distintos al concepto de arte general, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de
arte, pues lo tratamos como obra. Una obra es esta expresión tangible o intangible, original, que ha hecho una persona física, básicamente, así a grandes rasgos. Entonces, para nosotros no es el mismo significado de la sustancia del arte. Nosotros hablamos, por ejemplo, de sustancia del arte cuando, por ejemplo, hacemos un contrato de compraventa de obra y yo, por ejemplo, veo aquí a Xavi Ramiro, que es el primer nombre que he visto, y he dicho, oye, pues es que me gusta mucho el estilo de este chico y pues yo quiero comprar esta obra y de repente, yo qué sé, viene Pepito Pérez y me dice, no, es que esto es un Xavi Ramiro. Yo digo, ah, bueno, pues yo lo compro y en el objeto pongo que es un Xavi Ramiro y descubro que es un Guadalajara XP, ¿sabes? Y digo yo, ah, pues me has tomado el pelo, ¿sabes? Entonces yo quiero, no hemos cumplido con el objeto y la causa del contrato, vamos a devolverlo al estado anterior, al estado anterior. Vamos a terminar este contrato y me devuelves la pasta, yo te doy tu dibujo y no lo quiero, ¿vale? Entonces, para nosotros la palabra arte es importante para ciertos aspectos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, podéis ver a mi compi Luis Pastor, que ha hablado muchísimo del tema. Con él estuve en una mesa redonda en el SEGAP que hablaba sobre la sustancia del arte, porque él es diseñador, pero habla muchísimo de historia del arte, está bastante enterado y os puede ilustrar un poco con sus hilos pues la diferencia, ¿no? La profundidad de esta palabra. La pregunta que me dejó en el tintero es que si podemos utilizar las imágenes generadas por inteligencia artificial con carácter comercial. Según los términos y condiciones de las plataformas dicen que no, que tienes que pagar una licencia si quieres utilizarlo. Pero la realidad es que como allí no hay derechos exclusivos y excluyentes, a lo mejor hay una pequeña, ¿sabes? Una pequeña situación en la que dices, bueno, tú me estás dejando utilizar tu inteligencia artificial como servicio, me estás dando un producto que en realidad no tiene derechos exclusivos y excluyentes. ¿Cómo queda aquí? ¿Vale? Yo por si acaso respetaría los términos y condiciones de la inteligencia artificial, simplemente para curarme de espantos y que luego no venga una empresa para ello, pero tened en cuenta que podemos comercializar cualquier cosa en el tráfico económico, sea lícito o sea ilícito. Otra cosa es que luego tenga ciertas consecuencias y demás. Entonces sí que podemos explotarlo. Molt bé. Doncs queden dues preguntes. Si algú té alguna més que la faci ja, perquè després ja doncs, donarem per acabada la sessió, que aquest han estat temes molt densos. Aleshores, si us plau, feu les últimes preguntes i ja tanquem el xat. La Beatriz comenta sobre el tema de les llicències Creative Commons i si es preveu algun tipus de modificació sobre aquestes llicències que incloguin també tota aquesta temàtica. Vale. ¿Es la pregunta sobre Creative Commons? Exacto. Vale, es que aquí hay un puntito interesante. Sucede que las licencias Creative Commons están muy metidas en lo que sería los movimientos open o software libre, los movimientos libres, vamos a decirlos así, ¿vale? Entonces, los movimientos libres implican que cualquier persona puede hacer cualquier tipo de acto, sea comercial o no comercial, con las obras que están etiquetadas con ciertos elementos. Las licencias Creative Commons verdaderamente libres son CC BY y CC BY SA, ¿vale? Share alike. Share alike significa que una vez tú creas una obra, tiene que mantener la misma licencia. El BY sí que te permite pues volver a cerrarlo, etcétera. Sería más parecido a lo que sería una MIT, por ejemplo, y la share alike sería una GPL. Esos son términos de software libre, pero porque nace un poco ahí de la raíz, ¿vale? Entonces, en los Creative Commons, si no recuerdo mal, sí que tienen algún tipo de artículo que decía, es que si tú quieres hacer un movimiento libre, no puedes ponerle coto a las imágenes puestas con algún tipo de licencia. No creo que haya ningún tipo de cambio, porque a lo mejor lo que puedes emplear es no derivada, sino comercial, y la gente ya como lo sobreentiende, porque la idea de derivada es cuando una persona coge una imagen, hace unas ciertas modificaciones, o sea, un Spider-Man a su estilo o un Batman a su estilo, hace un fanart, eso es una derivada. Entonces, ahí la diferencia está en que se podrá considerar derivada porque tiene un cierto punto de originalidad y sigue habiendo un autor que es persona. En cambio, si tú lo metes en una inteligencia artificial y le dices, oye, sácame algo que sea de aquí, ¿sabes? Tendremos la problemática, básicamente, de que no hay una persona. Y como no hay persona, pues a lo mejor falta la parte de autoría, no podemos decir que está ese elemento humano, que también es un poco requisito para la parte de protección, y tampoco tenemos ese apartado de originalidad, que es lo que nosotros nos haría encuadrarlo. Por eso decía, la problemática del output de la inteligencia artificial es como que está en el limbo porque no se le aplica la normativa de ley de propiedad intelectual. Entonces, a mí que me digan una derivada, yo le llamo a veces un sucedáneo, ¿sabes? Le llamo sucedáneo porque derivada implica ese nexo causal y esa información. Digamos que eso desde el punto de vista legal muy estricto, ¿sabes? Pero si luego ya nos metemos a la idea
oye, es que esto viene de aquí y yo he hecho algo, una especificación, ¿sabes? O una transformación o he cambiado algo a través de una inteligencia artificial, y empezamos con todas las preguntas de esto de quién es, cómo es, qué se hace, cómo se hace, etcétera. Entonces, yo en ese bien en general no me metería muchísimo, ¿sabes? Pero sí que tendréis en cuenta y que os quede claro que de momento todos los outputs no están protegidos por propiedad intelectual. Entonces, eso lo podría utilizar cualquiera. Es más, si yo generase una imagen y me la pusiese en cualquier sitio, pues lo podrían utilizar cualquier persona en cualquier formato. Disculpa una pregunta, no sé si puedo hacer este inciso. ¿Me Puedes permitís? hacerlo, sí. Gracias. Pero es que, claro, como antes has explicado, es que has dicho muchos conceptos. Y claro, has hablado de una capa, de las capas de, quizá lo voy a decir mal, ¿eh? Capa PROM, creo que era cuando decías estilo Loish o estilo Sarah Andersen. Claro, si por ejemplo una persona crea con una inteligencia artificial pues una imagen estilo Loish, claro, no se podría llegar a considerar esto una especie de obra derivada de una obra de Loish, digamos, o algo así, porque claro, para Loish esto es una faena, porque estás creando algo que es de su estilo y entonces quizá lo puedes comercializar. No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí, me las gusta. Creative Commons yo creo que podrían ser casi un tipo de licencia clave para acotar mucho las autorías, ¿no? De quien crea esto, ¿no? Con una herramienta como es la IA, ¿no? No sé. Muchas gracias por la intervención, Beatriz. Me encanta Gracias. porque nos quedamos aquí con un punto también esencial. Cuando etiquetamos a ciertos autores, que eso fue uno de los primeros problemas que tuvo Stable Diffusion, era como, haz dibujos como Sarah Anderson, haz dibujos como Lois. No sé si os acordáis de esa publicidad. Lo tuvieron que quitar porque les dijeron sus abogados seguramente, y si no, se lo habría gritado yo en toda la cara, que esto podría ser un asunto que podrían llevar por competencia desleal, de aprovechamiento de la reputación ajena para poder realizarlo, y también podríamos confundir a los consumidores dentro del mercado. O sea, es un poco distinto porque estamos hablando del derecho de imagen, porque el nombre forma parte del derecho de imagen de una persona, y tengamos que su prestigio comercial también se puede ver implicado o se puede ver afectado cuando estamos utilizando ese tipo de prompts, ¿vale? Entonces, no es en sí una derivada, porque una derivada sería que yo coja uno de los dibujos de Lois y lo haga a mi propio estilo. Eso sería una derivada de verdad. Lo otro sería utilizar suciamente el estilo de Lois sin que lo haya generado yo, porque sí que es verdad que Lois de por sí ya es un estilo. Hay muchísimas personas que dibujan como ella, pero tienen sus pequeñas diferencias que dicen, se parece a Lois, pero no es Lois, y lo sabes diferenciar si tienes un ojo medianamente clínico o un ojo medianamente acostumbrado a, digamos, los detalles o cómo funciona ella. Es que es inconfundible. Entonces, como ella es inconfundible, lo que estás haciendo es aprovecharte de su reputación, y eso lo podríamos meter a través de competencia desleal, porque te estás aprovechando del trabajo, el nombre y el esfuerzo creativo de otra persona, y además sin sudar ni un poco. Entonces ahí la ley ya también te puedes meter en ese cajón desastre y atajarlo por allí. Las Creative Commons podrían servir. Sí y no, o sea, las Creative Commons te pueden servir para hacer una base de datos, pero no, nadie utiliza las Creative Commons pensando de voy a utilizarlas para explicarte que no puedes hacer esto. Lo mejor sí que te puede decir no hagas derivadas, y entonces lo que has hecho es cerrarle el coto a todas las personas para que hagan ese tipo de acciones, pero además de forma real y efectiva, y que de verdad puedan ejercer esos derechos. Es decir, si yo, por ejemplo, os comparto un dibujo por aquí y digo, oye, es que la asociación APIC tiene el permiso para utilizar este dibujo y dibujarlo a su estilo. Eso es una autorización que yo estoy dando derecho a hacer una transformación, y por tanto vosotros seréis los dueños de la derivada y los derechos sobre la misma. Entonces, cuando estamos hablando de derivaje y transformación, recordad que para hacer la transformación tenemos que tener el permiso del autor de la original para luego además poder explotarla. Pero es uso y costumbre que tú puedas hacerlos para estudio o para mejora, y ahora se ha convertido en la regla general compartirlo por las redes. Ya nadie se queja de eso, en plan, oye, es que nadie lo hace. Entonces se ha convertido se ha normalizado, y creo que se puede, digamos, suavizar este tipo de interpretación que tenemos que hacer de la ley. Puede ser muy estricta, puede no. Yo en este caso sí que lo suavizo, porque son fans, porque son personas pues que son más amables o están ayudándote, ¿vale? Doncs moltes gràcies, Marilisa. Ara acabem ja amb les 3 últimes preguntes que hi ha. Si us plau, us demanem que no incluïu més preguntes en el xat, si voleu comentaris i així, cap problema. I bé, ja us dèiem que continuarem parlant d'aquests temes, per tant, no hi ha cap problema. Mira, Marilisa, et llegiré una pregunta que fa el Tomeu perquè sembla que o jo no t'he passat bé la seva pregunta o no sé. Mira, te la llegeixo. Perdó, jo volia insistir en la pregunta sobre la legalitat dels usos comercials de les IA, que heu parlat dels prompts i no heu tornat a això. Eso es lo que estaba comentando antes, de que podíamos comercializar cualquier cosa.
sea legal o ilegal, por así decirlo. Otra cosa es que los contratos sean nulos, etcétera. Pero en un principio estas imágenes, estos resultados de las inteligencias artificiales sí que podemos emplearlas. Entonces, lo que se dice comercializar se puede realizar. Otra cosa son las problemáticas que puedan haber, los sistemas de responsabilidades, las garantías que tienes que dar, etcétera. O sea, yo, por ejemplo, jamás se me ocurriría hacer una portada para una editorial, o no sería una editorial jamás que contrataría una portada para un libro si no tengo la garantía de que esa obra es original y no va a venir cualquier persona a reclamarla. O incluso que no vayan a utilizarla para otros libros, cambiándole solamente el título y demás, que es, por ejemplo, lo que podría pasar perfectamente con una imagen realizada con inteligencia artificial, que cualquier persona podría decir, pues lo cojo y lo convierto en un póster y vente tú a reclamarme. No, es que la imagen es mía. Bueno, pues muéstrame los derechos exclusivos excluyentes que tienes sobre la misma. No las tienes, ¿verdad? Pues ya está. Entonces, básicamente es como, está en dominio público, aunque no es la palabra más exacta legalmente hablando para decirlo, pero básicamente sería eso, ¿vale? O sea, forma parte del común. Mira, l'Albert ens pregunta si ens podries apuntar cap a on apunta la legislació de la Unió Europea i què preveu. Vale. La legislación de la Unión Europea se prevé sobre todo en el artículo 700, en la directiva 790/2019 de Mercado Único Digital. Eso luego también os lo pasaré a través de Gemma, aprovechando que ya tengo deberes, me lo he puesto por aquí. En nuestro caso es que este Real Decreto 24/2021, esta ley ómnibus, porque transpone como 9 directivas, ¿vale? Y luego tendríamos que ver cada una de las normativas que han implementado esta directiva europea en su propio país. ¿Vale? Entonces, allí podemos ver lo que es la normativa de minería de datos y está en el horno y va a salir dentro de poco un reglamento sobre inteligencia artificial, que si tenéis un poco de curiosidad, tengo a algunos compañeros que sí que hablan sobre el tema. Elena Irazábal, por ejemplo, hace cada X tiempo en Twitter o en LinkedIn un pequeño análisis sobre cómo está el estado de la tramitación de este reglamento para ver si se aprueba. Entonces, sí que hay algunas voces que dicen desde el punto de vista técnico es muy difícil que esto lo vayan a cumplir algunas de las empresas de inteligencia artificial, podríamos tener problemas. Incluso yo, si quiero crearme una pequeña empresa, tendría una barrera de entrada. Esto está ahora mismo en discusión. Pero bueno, estará seguramente en primeras líneas en el periódico en breves, o al menos eso debería de pasar, porque sí que está siendo un debate muy interesante de ver cómo va a quedar esto. De momento, la obligación que más nos interesa de este futuro reglamento es que se tengan que marcar las imágenes o los objetos o los bienes hechos con inteligencia artificial simplemente para conocimiento de los consumidores. Molt bé, moltes gràcies, Marilisa. I anem ja a la darrera pregunta d'aquest monogràfic d'avui. Abans d'entrar en aquesta darrera pregunta, volia comentar-vos que des de la PIC estem començant a treballar amb el tema de la intel·ligència artificial, que a la darrera assemblea de la PIC, que va ser el dia 1 de juny, es va dir que es faria una comissió per parlar sobre aquest tema. En aquesta comissió va sortir una persona que vol estar en aquesta comissió i us volíem preguntar si hi ha persones de la PIC que tinguin ganes de treballar en aquest tema relacionat amb la il·lustració i de formar part d'aquesta comissió observatori. No sabem encara quin nom li posaré. Si us plau, escriviu-nos a info@apic.cat que us explicarem exactament en què consisteix, què es pot fer i que creiem que és molt interessant que des de la PIC es faci aquesta comissió que pugui treballar més concretament aquest tema i que serveixi com altres comissions i grups de la PIC per treballar d'una manera més profunda sobre cada un dels aspectes que importen a la il·lustració. Doncs us recordo, telèfon de contacte, correu de contacte info@apic.cat i dieu això, que us agradaria pertànyer o explorar què vol dir aquest observatori de la intel·ligència artificial en il·lustració. I ara sí, la darrera pregunta. El Luis de Mano comenta: seria viable una demanda col·lectiva articulada per tots els sectors culturals afectats en la misma direcció que Meta va ser multada fa unes setmanes per traspassament il·legal de dades d'Europa a Estats Units, que va ser el mateix que va fer OpenAI amb les milers de treballs que els artistes van ser robats per crear la base de dades Lion? Primero que nada, hola Luis, encantada de verte por aquí. Pues a ver,
aquí hay una diferenciación en cuanto a lo que ha pasado con Meta y lo que podría realizarse, ¿vale? En Meta se están tratando datos personales y digamos que para hacer transferencia de datos personales tienen que tener unas medidas específicas que sean iguales o equiparables a las previstas en la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos esto no lo cumple, tenían varias leyes que intentaban decir, sí, sí, lo cumplimos, pero han caído sistemáticamente. Se estaba trabajando en un nuevo proceso y por eso es que Meta fue multada hace varias semanas porque es tratamiento de protección de datos. Esto, por ejemplo, creo que le podría pasar más a otras inteligencias artificiales generalistas, como por ejemplo ChatGPT o las de datos, las de texto, porque además ya han habido grandes empresas tipo Amazon o otras del IBEX 36 que no puedo nombrar por cuestión de confidencialidad, que dicen entre sus directrices, por favor no utilicéis estas inteligencias artificiales para tratar vuestros información o pongáis el nombre de la empresa porque estáis poniendo en peligro secretos empresariales, porque además puede ser transferido y bueno, pues que no lo utilicéis esto con tanta alegría. Además, tened en cuenta que cuanto más lo utilicéis, más lo entrenáis y puede ser un poco complicado, ¿no? Respecto a la capacidad de realizar una demanda, a ver, así a bote pronto y sin estudiarlo mucho, yo creo que podría caber, pero tenemos que identificar primero quién es el sujeto pasivo al que le vamos a demandar, quién va a ser la parte demandada, y luego tenemos que especificar y ver cuál es la base jurídica para realizarlo. Entonces, tenemos aquí dos puntos que van a requerir un análisis muy profundo. Primero que nada, porque tendríamos que elegir además el foro donde vamos a llevar a cabo la demanda. Es decir, ¿ante qué juzgados vamos a demandar? Porque a lo mejor si demandamos en Alemania, porque es ahí donde está la entidad que hizo Lion y toda esta esta base de datos de inteligencias artificiales, ¿vale? Pues a lo mejor te encuentras con que tienes algunos ciertos problemas de capacidad o tienes ciertos problemas pues de ejecutar con los abogados, no sé, aún no se me ocurre, ¿vale? Cualquier motivo que sea real, específico y existente, pero estamos hablando así en un sistema hipotético. O si lo vamos a demandar aquí en España, luego estar con comisiones rogatorias, tener que ver cómo ejecutamos la demanda, etcétera. Puede ser una cuestión compleja y creo que esta pregunta ya me la habían hecho alguna vez, pero de momento eso explicaría, y os lo digo con todo el cariño del mundo, un estudio muy profundo, porque si vas a demandar, o sea, primero va a ser una inversión de tiempo y de dinero y tenemos que tener muy claro la razón y el por qué. Yo entiendo, ¿vale?, que podríamos argumentar que se están utilizando sin permiso nuestras obras porque no están acogidas por el límite, porque en muchas partes de Europa no se han, digamos, transpuesto pensado para las empresas y esta es una empresa o una fundación, no está dada para la innovación y el estudio y nada por el estilo y lo que están haciendo es causar un daño, ¿vale? Entonces, si tuviésemos que además hacer un paralelismo entre las demandas en Estados Unidos y las de aquí, también tenemos esa parte de reputación, de la parte de fair use, que nosotros no la tenemos, ¿vale? Y tendríamos que argumentar y destruir esos límites y explicarlos, ¿vale? Entonces, esos serían como los tres puntos centrales que tendríamos que revisar. Estudiarlo, seguramente lo estudiaré cuando termine yo la maratón que tengo de trabajo y TFMs y clases y demás, ¿vale? Però està en el tintet, además, està pendiente de hablarlo con los de CEDA. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Maria Elisa. Crec que ha estat molt interessant tot el que has dit. Gràcies per comentar també, per respondre a totes aquestes preguntes d'aquesta manera tan aclaridora i tan profunda. Crec que tothom estarà molt content d'aquesta sessió que hem tingut avui. Crec que moltes més vegades et demanarem per parlar de temes d'aquests o d'altres coses, per què no? I bé, doncs ens veiem a la propera i gràcies a totes les persones que heu estat aquí, fidels, escoltant i compartint les vostres inquietuds i els vostres coneixements i tot. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies, hasta luego.